Buenas tardes a todos, bendiciones, Dios les bendiga. Hoy es jueves 27 de enero de 2022. Aquí estoy para compartirles una palabra del Señor, algo que Dios ha puesto en mi corazón, y es cómo debemos orar. Y muchas veces estamos orando y no recibimos respuesta. Y yo quería compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón para enseñarles y motivarles y instarles a que hagamos las cosas de esta manera. Una oración que marca la diferencia. Muchas veces pedimos y la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y Jesús dice: el que clama recibe, ¿verdad? El que pide se le da, dice la palabra. Y no recibimos. Y es que Proverbios 4:23 dice: de sobre toda cosa mala, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y usted dirá: pero ¿y de qué tengo que guardar mi corazón? De los malos pensamientos, de resentimiento, sobre todo de resentimiento, del coraje, de el tener algo en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu suegra, de tu suegro, de tu esposo, de tu esposa. Aún la Biblia nos dice, cuando somos casados, que si tenemos algo con nuestra esposa, no se ponga airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, Señor, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos acostarnos bravos, que tenemos que solucionar la diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere, aún así con las personas. De pronto hay personas que te han ofendido y tal vez tuviera hasta razón para estar enojado. Aún tienes la razón hasta para estar enojado, pero Dios no te dice en su palabra: es que tú tienes la razón. Perdonar es tu decisión si perdonas, y perdonar es una decisión y tú tienes que tomar, porque la Biblia dice que cuando no perdonamos, dice Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, para poder prosperar espiritualmente en todas las áreas de tu vida, tú tienes que perdonar a aquellas personas que te han hecho daño, aún los que todavía te van a hacer daño mañana o pasado, porque nunca estamos exentos de esas cosas. Tenemos que limpiar nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el que no perdona, el que aborrece al hermano, es homicida, dice la palabra de Dios. Es homicida. O sea que no únicamente es homicida el que dispara, sino el que guarda ese resentimiento, ese odio, esa molestia, esa persona que cuando la ves te patea. Eso es lo que Dios quiere que tú no guardes en tu corazón. El Señor quiere que tú limpies tu corazón. Y veamos la oración. Yo le he titulado: una oración que marca la diferencia. ¿Y por qué marca diferencia? Porque para marcar diferencia tenemos que ser diferentes. Valga la redundancia. ¿En qué aspecto? Yo quiero hablarle de un personaje hoy, de Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra en el último parte del versículo 10, y le otorgó Dios lo que pidió. Pero muchas veces Dios no nos otorga porque tenemos suciedades, tenemos contaminación en nuestro corazón y en nuestras relaciones con el prójimo, con la mamá, con el papá, con la esposa, con el esposo. Hay rencillas, hay contiendas, y Dios quiere, el Señor quiere que tengamos un corazón limpio para que pueda pasar este hombre que nació se puede decir que con el mundo de espalda, que el mundo estaba sobre él, que las cosas que había sido una persona que había nacido con dolor, o sea que la mamá lo había maldecido con ese nombre, porque le puso
dolor. Es como decir, perdónenme las Dolores, no tengo nada en contra de su nombre, pero te han marcado con ese nombre porque vas a ser una persona de dolor. Y muchas veces estás en las circunstancias en las que estás viviendo y en las que estás pasando o las que ya pasaste, has pasado mucho dolor y mucha adversidad, pero Dios te dice que sí se pueden cambiar las cosas. Dios te dice que sí se puede hacer algo diferente, porque cuando el justo clama, dice la Biblia, el Señor nos oye. Cuando el justo clama, pero para poder ser llamados justos, debemos ser limpiados y sanados y haber renunciado y haber cambiado. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. O sea que cuando nosotros conocemos la verdad que es Cristo Jesús y su palabra, entonces venimos a ser personas diferentes. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando las cosas viejas pasan, ¿cuáles son las cosas viejas? El pecado, la mentira, la idolatría, la fornicación, el adulterio, esa manera antigua de vivir, de hacer las cosas que no agradan a Dios. Esas son las cosas que el Señor nos hace libre. Y la Biblia dice que Él, nuestros pecados, nuestros malos actos, con el cual nacimos, Él no se acuerda de ellos porque Él los echa hacia el fondo del mar. O sea que tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que quiere bendecir tu vida y que quiere limpiar tu vida y que quiere marcar y que te lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como dice la palabra. ¿En qué sentido? La Biblia dice que cuando pedimos se nos da, que cuando tocamos se nos abre y el que busca encuentra. O sea que el Señor quiere que nos movamos en otra dimensión, y es la dimensión de la palabra de Dios y es la dimensión de la oración, porque cuando el justo clama, Jehová lo oye, dice la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros hacemos las cosas y andamos viviendo una vida en integridad, una vida en santidad, una vida conforme a la palabra de Dios, así como Jabes, dice la Biblia que era más ilustre que sus hermanos, y la palabra ilustre me renota o quiere decir que era una persona sobresaliente. Pero una persona sobresaliente, ¿por qué? Porque era una persona que amaba a Dios, era una persona que vivía conforme a la palabra de Dios, era una persona que dejó la vida antigua atrás y tomó y caminó en pos de la vida nueva, que es la que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos puede preparar toda una vida para una actividad especial en nuestra vida. Juan el Bautista fue preparado solamente para 6 meses. Toda una vida, todo un ministerio. Juan el Bautista fue, ¿para qué? Para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue preparado 30 años, ¿para qué? Para 3 años y medio de ministerio. Para 3 años y medio de ministerio. Nosotros podemos ser preparados, podemos estar pasando procesos para toda una vida, porque Jabes fue parido con dolor, mas sin embargo él no se conformó, porque esa es otra cosa, que aunque tengamos circunstancias adversas, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque tengamos que soltar tenemos que soltar ciertas cosas, cierta falta de perdón, ciertas circunstancias adversas en nuestra vida, porque tenemos que soltarlas. ¿Para qué? Para que pueda venir la asignación, el propósito para el cual Dios, el Señor, te trajo a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que decía, Jabes era más destacado, no permitía esos cristianos apáticos y tibios. Jabes no se conformó con ser una persona del montón, sino con ser una persona diferente, una persona que da la milla extra, una persona que pone la mejilla, una persona que marca la diferencia, porque lo extraordinario es dejar de ser ordinario, es ir un poco más allá de las personas ordinarias. Y eso es lo que Dios te pide en esta tarde, que tú seas una persona extraordinaria, que no te conformes a la situación, que no te conformes a la mediocridad, que no te conformes a la prueba que estás pasando y que no digas, ay, será porque a mí me toca. No, a ti no te toca nada, a ti lo que te toca es levantarte y decir en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Eso es lo que a ti te corresponde, levantarte como Jabes y ser un ilustre, una persona destacada, una persona maravillosa. ¿Por qué? Porque ha dejado que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde su vida, y cuando estamos llenos de su gracia, nuestra vida, nuestros rostros brillan, iluminan, somos las personas que nos miran. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo está en tu vida y está en mi vida, y eso era lo que la Biblia dice acerca de Jabes, que era más ilustre que sus hermanos, porque eran muchos hermanos,
así como David tuvo algo de ilustre, porque fueron buscando, cuando David fue llamado, fueron buscando, el profeta Natán fue buscando a sus hermanos porque tenían apariencia de hombres de guerra, de hombres fuertes, de hombres hermosos. Pero sin embargo, la Biblia le dijo: Natán, lo que tú miras, lo que el hombre mira, yo no lo miro, yo miro el corazón. Y por eso era que le hablaba al principio, que nuestro corazón, para que nuestras oraciones puedan tener contestación, para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, para que nuestras oraciones puedan ser respondidas, necesitamos tener un corazón limpio delante de Dios. Y no porque tú digas yo soy limpio, no, porque la sangre de Jesucristo y el perdón de Dios y sus misericordias, que son nuevas cada mañana, son las que nos limpian cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. O sea, el arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento. Lo malo que estabas haciendo ya no lo puedes seguir haciendo. Tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu forma de hablar, tienes que cambiar tu forma de orar, tienes que leer la palabra para que pueda cambiar el vocabulario. Si tenías malas palabras, malos vocabularios, eso tiene que salir de tu vida. Esa queda en la vida antigua y la vida nueva. La Biblia, como dice en Efesios, que nuestra palabra debe ser canto, himnos, alabanzas y adoración a Dios. Nosotros no debe salir ninguna palabra corrompida de nuestra boca, y eso es lo que Dios quiere, que empecemos a cambiar, que marquemos la diferencia en nuestra casa, en nuestro hogar, que marquemos la diferencia en nuestro trabajo, que no seamos cristianos nada más de iglesia, que no seamos cristianos nada más en la iglesia, y que las personas digan: ahí va, saben que es cristiano porque lleva la Biblia bajo el brazo. No, saben que eres diferente, saben que eres un hijo de Dios por tu comportamiento en tu casa, en tu trabajo, en cualquier parte donde tú estés. Debe ser diferente, y eso es lo que el Señor quiere. Y por eso Jabes, dice la Biblia, que era una persona más ilustre, porque era una persona diferente, era una persona que amaba a Dios, era una persona que seguía a Dios, era una persona que seguía a Jesús, era una persona que caminaba como Jesús, era una persona que hablaba como Jesús. Que nuestra boca hable fe, que nuestra boca hable milagro, que nuestra boca hable la palabra de Dios, que nuestra boca, cuando veamos las dificultades, le digamos a esa dificultad: vete, porque yo tengo al poderoso de Israel. Que seas como David, que cuando vio ese gigante, él no vio el gigante, él vio lo poderoso que tenía en su mano, y era el poder de Dios, y era esa onda, y esa piedra que mandó en el nombre del Dios de los escuadrones de los cielos. Él no vio la dificultad, él vio el Dios que estaba con él vio ese Dios maravilloso. Así como David, así como Moisés, así como muchos en la palabra, vieron a ese Señor poderoso y confiaron en ese Dios maravilloso. Así como Daniel tuvo confianza en el Todopoderoso, así tú también tienes que tener tu confianza puesta en el Dios de los cielos, en ese Dios maravilloso, en ese Dios de victoria, en ese Dios que dice: marcas la diferencia. Tienes que ser como Jabes, tienes que ser como David, tienes que ser como Daniel, tienes que ser como Ezequiel, tienes que ser como el mismo Sansón, que aún reconoció en lo último y venció, porque Dios es un Dios de oportunidades, pero también Él quiere que camines en base a la palabra, por la palabra y para la palabra, porque la palabra es la que limpia el corazón. La palabra y la misericordia de Dios es la que nos hace ser libres. La palabra de Dios es la que mueve montañas. Cuando aplicamos esa palabra con mucha fe, mueve montañas. La palabra cambia las cosas muertas como si estuvieran vivas. La palabra hace que la roca brote agua. La palabra hace que el mar se divida en dos. Esa circunstancia, ese problema que estás pasando, solamente por el poder de la palabra y por el poder de la oración. Porque dice la palabra que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Pero también dice la palabra que Elías oró y vino la lluvia. Y dice la palabra que cuando Moisés puso la vara, símbolo de la palabra, se abrió el mar en dos. Y eso es lo que el Señor quiere, que ese mar rojo, que esa dificultad, que ese problema, que esa batalla, que esa prueba, que ese proceso que tú estás pasando, tú entiendas y le pidas a Dios que te dé sabiduría. ¿Para qué? Para marchar hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? Espero que en el nombre de Jesús lo crean todos. Ahora dice, 1, e invocó Jabes al Dios de Israel. El carácter es lo que nos hace prominente, y me refiero al carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque un cristiano sin carácter es un cristiano que le entra el desánimo. Y sí es verdad que a veces vienen circunstancias adversas y golpes que a veces nos da la vida.
porque la vida a veces nos golpea. La Biblia dice, el Señor, que en el mundo, dice el Señor Jesucristo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Muchas veces van a venir las dificultades, las tormentas, pero si estás cimentado sobre la roca, si eres un cristiano cimentado sobre la roca, aunque vengan grandes vientos grandes, aunque vengan las olas grandes y te golpeen, no te tumbarán, no te derribarán, porque tú estás cimentado sobre Cristo Jesús y sobre su poderosa palabra. Yo te pido en esta mañana, en esta tarde, que le des un fuerte aplauso al Señor y diga: yo no soy de los que retrocede, yo soy de los que avanza, yo soy de los que persevera para la salvación de nuestra alma, como dice Hebreos 10:39. Yo no soy de los que retrocede, yo soy lo que dice la palabra, que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Y yo no soy de los que retrocede, yo soy de los que avanza, como dice la Escritura en 1 Timoteo 2:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El Señor te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio, porque el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Y tú eres un valiente, un soldado, un guerrero de Cristo. Y yo te insto en esta tarde a que te levantes, a que dejes esa prueba que te está, que te sacudas, que no seas conforme, que no estés conforme con con la situación mala que estás pasando, que no estés conforme con que no has conseguido trabajo, que no estés conforme con el problema con tu matrimonio prácticamente destruido, que no estés conforme con los problemas, con las dificultades, con toda aquella adversidad que te está rodeando, y te levantes y te sacudas en el nombre de Jesús, y seas como Jabes, ilustre. Y Jabes le creyó a Dios y oró con mucha fe, y vamos a ver lo que pasa. Y veamos lo que dice: Jabes estaba ungido de una bendición, de si me dieres bendición. Lo que dice la primera parte. Jabes estaba clamando, ¿por qué? Y dice la Biblia que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, y Jabes se acordó de esa promesa y clamó y dijo: Señor, si me dieres bendición. Y dice al final que el Señor le otorgó todo, ¿verdad? Entonces, y miren lo que dice Santiago 4:2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pero acuérdense que para pedir tenemos que tener ese corazón limpio. Cuando nosotros pedimos con un corazón limpio y ya no está sucio, entonces la Biblia otorga, dice: pedid y no recibid porque no pedís. Entonces Dios te dice en esta noche o en esta tarde que hay que pedir como Jabes. Entendemos, limpiar el corazón, y pidió y le fue otorgado lo que él pidió. Y en esta tarde yo te digo, sí se puede, lo que tú estás pidiendo, siempre y cuando vaya acorde con la voluntad de Dios y con su palabra, y no en contra, y no hacia hacer las cosas de pecado. El Señor siempre te va a responder. El Señor siempre va a querer que tú seas un mejor cristiano, una mejor cristiana. El Señor siempre quiere que tú vayas a tener el mejor matrimonio, porque Dios quiere matrimonios unidos y sólidos. Amén. Entonces, otra cosita: no recibís, la última parte, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Jabes tenía una oración personal, y esa es otra cosa, porque hay una oración que se hace en la iglesia, y es la oración en público, la que se hace en conjunto. Pero ¿cómo está tu intimidad con Dios? Jabes tenía una oración íntima con el Señor, y derramó su corazón ahí delante de él, porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que pide y se humilla, Dios lo exalta, porque Dios ama a los humildes, pero aborrece la gente que se cree mucho, los orgullosos. Al que no es humilde, el Señor lo mira de lejos, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, y Jabes tenía una oración personal y le pidió algo grande: quiero que me ensanches. O sea, que el Señor ensanche. Si tú tienes tu carro de perro, que el Señor te monte una empresa de perros calientes. Si tú tienes una droguería, que el Señor te monte una superdroguería y una cadena de droguería. Si tú estás en tu trabajo, que Dios te promueva y te eleve y te dé una promoción, ¿verdad? Eso solamente lo hace Dios, porque Dios, aunque habrá personas de pronto más capacitadas,
El Señor pone la gracia sobre ti. El Señor pone la gracia sobre ti para que seas promovido, porque en esta tarde Dios te está promoviendo en tu trabajo, espiritualmente, en la medida en que tú dispongas tu corazón. Es un tiempo de ensanchar el territorio, es un tiempo de multiplicar lo que tienes, es un tiempo de hacer lo que Jesús hizo con la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué digo Jesús? Porque era el Espíritu Santo. Cuando ella empezó a buscar las tinajas y el Señor la llenó, y no le faltó ni la harina ni el aceite. Y a ti no te va a faltar en esta tarde ni la harina ni el aceite. Y va a multiplicar también esos peces y esos panes, porque estamos ante el Dios de lo sobrenatural, ante el Dios de los milagros, ante el Dios que quiere hacer las cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Cristo Jesús? Y denle un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Es una tarde poderosa de milagro, es una tarde de una oración como la de Jabes que marca la diferencia. Es una tarde que convierte lo natural en lo sobrenatural. O sea, lo que tú no esperabas, lo que tú no esperas, pero que en Dios todo es posible, porque para el que cree, todo es posible. Amén. Ahora, el territorio que tenemos no nos debe limitar, porque es el que nos va a ensanchar, y esto trae la responsabilidad. Entre más grandes es la empresa o el negocio, y hay más responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor empieza a ensanchar tu territorio en la parte empresarial, en la parte ministerial, aún que te dé más hijos. Entre más hijos, más compromiso, porque hay que gastar más dinero, ¿verdad? Hay que educar mejor a los hijos, hay que enseñarlos. Es más negocio, es más grande, más empleados, más nómina, más todo, más compromiso con los proveedores. Si te promueven en el cargo, más compromiso, porque vas a tener más trabajo, más personas a cargo. En fin, entre más grande es la bendición, por eso dice la Biblia que al que se le da, a que más se le da, más se le exige. Por eso la parábola de los talentos también es una parábola de promoción para el que le cree y para el que camina en pos de la palabra que Dios te dio y de lo que Dios te ha entregado, sus dones, sus talentos, sus ministerios que Dios te ha entregado. Usted tiene que rendirle y darle cuentas a Dios. Por eso le digo, sea un buen administrador. Por eso le digo, sane su corazón para que pueda entregar buenas cuentas a nuestro Señor. Para que podamos entregar buenas cuentas a nuestro Señor. Amén. Veamos lo que dice Proverbios 16:22. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Verdad? Y veamos lo que dice Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Qué dice la Biblia? Que Él nos da el poder para hacer ¿la qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios quiere que seamos honorables, como Jabes, que era honorable, porque Él quiere bendecirnos, porque Él lo juró a nuestros padres, a nuestro padre Abraham. Amén. Entonces, recuerde, estamos en este mundo para vencer. No quiere decir que no van a venir las pruebas, los procesos, pero estamos para vencer. Estamos para marcar la diferencia. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Tú no eres cola, eres cabeza. Tú no eres maldición, eres bendición, porque la Biblia dice que en Él somos benditos y que todas las familias de la tierra serán benditas en nuestro Padre Abraham. Amén. No recibimos respuesta a las oraciones porque somos negativos muchas veces, pero tenemos que entregar esos rollos o hechos pasados del dolor, muchas actividades negativas, y eso detiene bendiciones, porque piensas que porque fracasaste una vez ya no se puede. Piensas porque te fue mal en el primer matrimonio, aunque Dios no quiere que no, pero piensas que si alguna vez fracasaste, siempre vas a ser un fracasado. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús todas las cosas son ¿qué? Nuevas. Así que fe, esperanza y ilustricidad, como nuestro amigo Jabes, nuestro hermano Jabes. Tenemos que ser ilustres, personas de esperanza, personas que reflejemos a Cristo, porque Cristo es esperanza, Cristo es vida, Cristo es salvación. Y recuerden que Cristo está que viene. Todas las señales han sido dadas. En cualquier momento va a quedar mi ropa aquí.
porque yo me voy con Cristo Jesús. ¿Estás preparado? ¿Tienes tu corazón sano? Porque si no tienes un corazón sano y viene Cristo, te quedas. Y te va a tocar la gran tribulación. Así que es una tarde para reflexionar. Es una tarde para marcar la diferencia. Es una tarde para recibir lo que Dios tiene y todas las promesas y todas las bendiciones que tienes de parte de Dios para ti y para mí. Amén. Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas antiguas. No podemos vivir en el pasado, aunque sea muy feo o triste. Puede cambiar tu lamento en baile. Él puede ensanchar tu territorio. Yo escojo creerle a Dios. ¿Tú escoges creerle a Dios? ¿O vas a seguir con esa mente de fracasado y con esa cara de mártir? ¿Qué prefieres? ¿Ser un bendecido o seguir siendo un fracasado? Para pensar, ¿verdad? Para meditar. Ahora, ¿cuál es tu fe? Dios dice: yo no sé cuánto tú tengas una buena perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué prefieres ser? ¿De los vencedores o de los perdedores? La razón por la que las personas no reciben respuesta a sus oraciones es porque desean el beneficio, pero no aman al benefactor. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Por qué? Porque desean el beneficio, o sea, tú quieres la bendición, pero no aman al benefactor. O sea, porque hay personas que tienen a Dios como Dios bomberos. Buscan la bendición, pero cuando le llega la bendición se olvidan del dueño de la bendición, que es nuestro Señor, ¿verdad? Y veamos lo que dice Isaías 29:13. Dice el Señor, pues, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo buscan de palabras porque están necesitados, que tienen necesidad de un milagro, pero cuando viene la necesidad se olvidan de Dios. Se olvidan que ya el Señor, ya gracias porque Dios le bendijo, pero ya no, ya voy a seguir mi vida de pecado, mi vida antigua, no. Y eso no es lo que Dios quiere, porque miren lo que está diciendo Isaías 29:13. Mas su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren lo que dice el verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con su prodigio grande, espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué? Porque sin el Señor nada podemos hacer. Entonces veamos lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Es para meditar, es para reflexionar y es una tarde para cambiar y para salir adelante y para que el Señor pueda responder nuestras oraciones como la de Javes. ¿Eres un ilustre o eres un mediocre? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué equipo quieres estar? Cuarto, razón por la cual Dios no contesta las oraciones también es porque no se apartan de lo que contamina. Veamos lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ejemplo: Dios, tienes amigos, y no es malo tener amigos, personas con temor y sin temor. Y no es que no podamos ser amigos de personas que de pronto tal vez no conocen al Señor, pero si esas personas te alejan de Dios, todo lo que te aleje de Dios hay que soltar. Todo, absolutamente todo lo que te aleja de Dios hay que soltarlo. Veamos lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el sabio busca al sabio. La Biblia dice que el sabio se rodea de personas de reino, de personas que estén metidos con el Señor, de personas que él pueda aprender y que si en algún momento estás cayendo te puedan levantar y que tú también le puedas levantar. Pero si vas a andar con personas necias, insensatas, que andan en el pecado, que andan haciendo lo que a Dios no le agrada, vas a terminar desviado igual que ellos. Y dice la palabra que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos
Dios sigue fijándose en nuestros corazones. Vale la pena hacer cambios y cortar con lo que nos aleja de Dios. Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones y cortar esas cosas que nos alejan del Señor. Aquello que te aleja de Dios, córtalo. Out. Con el hacha, con la tijera, con el bisturí, con lo que quieras cortarlo, pero sácalo de tu vida. Todo lo que te aleja de Dios, amigo, cosa. Si la televisión te aleja de Dios, párale. No estoy diciendo que sea malo ver televisión, pero no todo puede ser televisión, no todo puede ser los amigos, no todo puede ser todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Córtalo de tu vida y verás cómo tu vida va a ser diferente. Dios no puede resistir a la humildad de nuestro corazón, porque Él ama la humildad. Él ama a la gente que se rinde a Él. Dios siempre bendice para que seamos una bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces recibimos la bendición, pero somos egoístas. Y Dios nos bendice para que también ayudemos a otros. Porque la fe sin obras es muerta, mi hermano. Dios nos bendice. Es mejor pedir, es mejor dar que recibir, perdón. Es mejor dar que recibir. Mejor tener para dar y no que estemos esperando ahí a que alguno nos ayude. Cuando tenemos para dar es porque estamos muy bendecidos. Y yo prefiero dar que tener que estar pidiendo, ¿verdad? Y estoy hablando en términos de bendición económica. Lo mismo, lo que Dios te da, los dones y los talentos, para que tú los pongas al servicio de la iglesia, para que los pongas al servicio de los hermanos. Así mismo, Dios no te ha dado esos talentos para que tú los tengas dormidos, sino para que los utilices y bendigas a aquellas personas. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Así que el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirte para que tú seas un canal de bendición y de multiplicación. Amén. Efesios 1:3 dice, bendito. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso nadie te puede venir a maldecir. Nadie de la tierra te puede, porque la Biblia dice que nosotros somos bendecidos en todos los lugares celestes, con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Nadie te puede, no aceptes que nadie te maldiga, pero también tienes que ser obediente. Esto solamente se da cuando hay obediencia, cuando hay cumplimiento, porque hoy en día se ve que la gente, tú ves a la gente en Facebook, en Instagram, citándolas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero esto solamente es para los hijos de Dios. El Señor es mi guardador, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Esto solamente aplica para los hijos, para los que viven la palabra, para los que son obedientes. La gente la pone, pero no le pega y no le cubre, porque se murió fulano, que descanse en la paz de Dios. Se murió con Cristo, murió en Cristo, murió en obediencia a su palabra. No creo que todos estén en la presencia de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, por eso estoy seguro. Amén. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusisteis tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios produce balance y equilibrio en nuestra vida. Que el Señor va a bendecir nuestros graneros, pero aquí le está hablando especialmente al pueblo obediente, a su pueblo amado, a sus hijos amados, los que han recibido a Cristo en su corazón y lo tienen como su Salvador, los que obedecen la palabra, los que caminan, los que se mueven en la palabra, los que caminan conforme a su palabra. Y eso es lo que el Señor hace en esta tarde. Y Dios quiere que tú camines conforme, y Dios quiere que tú seas más ilustre. Dios quiere ensanchar, Dios quiere bendecirte, Dios quiere ensanchar tu territorio, Dios quiere guardarte, Dios quiere hacer muchas, pero muchas cosas. Dios quiere darte bendición, Dios quiere enseñar tu territorio, que su mano, su protección esté contigo y librarte de todos tus enemigos. Amén. Todo eso lo va a hacer el Señor en la medida en que tú le creas y en la medida en que tú camines
por Él, con Él y para Él. De verdad, si nunca has hecho esta oración de fe, si nunca has... Porque cuando estamos sin el Señor Jesús, somos criaturas. Pero cuando estamos con el Señor Jesucristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra que somos hijos de Dios. Yo quiero que hagas esta oración conmigo, si nunca la has hecho, la oración de fe. Señor Jesucristo, en esta tarde, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, escribe todos mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque sé que he pasado de vida a muerte. Y si hiciste esta oración con fe y de corazón, la Biblia dice que eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer para seguir manteniendo y cuidar esta salvación que el Señor me acaba de regalar? Orar, leer la palabra, congregarte, escuchar la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo te recomiendo que te congregues, si estás lejos de acá, congregate en una iglesia cristiana de sana doctrina. Comentarios, si recibiste un milagro, si esta palabra te bendijo, por favor, hagan sus comentarios y denle like, por favor, y compartan este video con personas que necesitan escuchar esta palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Aquiles Ramos. Bendiciones.